Buenas, 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 gente bonita. Bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Lorena Mejía, escritora y asesora editorial. Y hoy estoy aquí para contarles cuáles han sido los 3 libros que más trabajo me ha costado escribir y por qué. Voy a obviar el hecho de mi primera novela, esa en la que estuve trabajando 7 años desde mi adolescencia hasta ya bien entrada en mi adultez, porque esa fue mi novela escuela. Entonces es normal que me costara mucho trabajo escribirla y que al final nunca sintiera yo que era lo suficientemente buena como para publicarla, porque pues tengo 6 versiones de ella. Cambió en todo, en forma, en estructura, en tono, en narrador, en absolutamente todo. Tengo 3 longitudes diferentes y 4 títulos diferentes, así que bueno, esa es una novela escuela y no la considero más que eso. Uno de los 3 libros que más me ha costado escribir es este, Relatos de Impunidad. Esta es una reedición mía que ya está disponible en Amazon para quien la quiera tener. Este es un libro que editó por primera vez la Brigada para Leer en Libertad y repartieron un montón de ejemplares gratuitos en ferias del libro en México. Y esta es una reedición para quien no lo tenga y lo quiera tener. Bueno, es un libro pequeñito, son 4 relatos y hay 2 razones por las que me costó mucho escribirlo. Como el título lo indica, Relatos de Impunidad, se trata de mi rabia ante la impunidad en México, ¿no? En mi país. Y bueno, esto podrán identificarse personas de casi cualquier país y sobre todo de Latinoamérica, lamentablemente. Y en estos relatos de impunidad, yo estuve inspirándome, para estos relatos de impunidad estuve inspirándome en noticias reales, ¿no? Y yo las coleccionaba y las pegaba en una especie de scrapbook, las noticias más ridículas con las que me topaba. Y después de hacer esta colección de noticias ridículas, me di a la tarea de tratar de escribir algo que fuera más ridículo que eso, ¿no? Para ver si yo podía superar con mi ficción la fantasía. Spoiler, no. Siempre es más ridículo lo que veo en las noticias que lo que yo pude haber inventado. Y las 2 razones por las que me costó mucho escribir este libro fueron el tiempo y la rabia. Para escribir esto yo tuve que estar en un estado de permanente rabia y que era muy fácil porque estaba inspirándome en noticias de impunidad, claro, ¿no? Pero estar ahí siempre es muy cansado, es muy cansado. Yo no soy de las que lee las noticias todo el tiempo, yo no suelo estar involucrada en temas políticos y de ese tipo porque me desgastan un montón. Me da la sensación de que yo no puedo hacer nada. Entonces, además de impunidad, siento impotencia, una impotencia terrible. O sea, fue un círculo vicioso, ¿no? Porque empecé coleccionando las noticias como algo jocoso, me empecé a enojar y entonces decidí que iba a escribir, y cuando empecé a escribir pues seguí leyendo las noticias para seguirme inspirando y este círculo vicioso me puso de un humor terrible, ¿no? Crear desde la rabia es muy sencillo en un inicio, me parece una inspiración buenísima. Desde la rabia te pones a escribir, pero sostener esa rabia por mucho tiempo se vuelve agotador. Yo, por un lado, me agoté y por otro lado, estaba en una de las pocas veces que tuve un trabajo de oficina con horario de 9 a 6 de la tarde y entonces editaba un periódico y una revista y era muy cansado estar frente a la pantalla todo el día y después querer llegar a casa y prender la computadora. No lo hacía, o sea, me era imposible. Así que este pequeño librito me tomó un año escribirlo, cuando es muy, muy, muy cortito, y el cuento más largo que está aquí, del cual estoy muy orgullosa, que se llama Sergio Amadeo, lo escribí a lo largo de un año. Es un cuento y me tardé un año en escribirlo porque lo que hacía era llegar 15 minutos antes al trabajo, no podía llegar antes, no tenía tiempo, no me podía levantar más temprano, el tráfico no me permitía llegar antes, así que llegaba 15 o 20 minutos antes y dedicaba esos 15 o 20 minutos a escribir lo que pudiera de este cuento, que es esto. A veces era una frase, a veces eran 2, a veces eran 3, a veces era un párrafo entero y después tenía que empezar a trabajar y punto. Ese tiempo robado hizo que la escritura de esto fuera posible, pero que también tuviera que vivir en ese estado de rabia por todo el año, ¿no? Y estoy orgullosa de lo que me enseñó este libro, que es que cuando se quiere escribir, se escribe y que se encuentra el momento y que tal vez no vamos a escribir una novela de 600 páginas cada año, pero que quien tiene la necesidad de escribir va a encontrar el momento de hacerlo. Quien quiera la versión física está disponible en Amazon, quien quiera leerlo nada más está disponible de manera gratuita en la página de la Brigada para Leer en Libertad. La segunda novela que más me costó escribir, sin un orden específico, el segundo libro, no fue editado ni será editado jamás porque es muy malo, porque es un pastiche, un collage y no en el buen sentido.
de muchas emociones mías y de una búsqueda mía que en el camino fue cambiando. No les voy a decir el nombre de la novela, pero está inspirada en El fantasma de la ópera, ¿no? Una de mis historias favoritas de la adolescencia, esta historia que parecía muy romántica de amor súper tóxico entre una chica que es engañada por un hombre mayor para enamorarla a través de la música, y como ella está enamorada por un lado de esta figura paterna y la música, y por otro lado de un hombre de la vida real que vive en la luz y no en la sombra, sino en el sótano del teatro de la ópera, y esta lucha en irse hacia un lado o hacia el otro. Cuando yo era adolescente siempre decía: ¿cómo no se queda la chica del fantasma de la ópera, Christine, con el fantasma de la ópera, que es mágico, que sabe de música, que es un artista, y en cambio el otro baboso simplemente está guapo y es rico y vive en la vida cotidiana, y qué le puede ofrecer cuando ella necesita? Empecé escribiendo mi propia versión de esta historia, ¿no? Queriendo indagar en esto, queriendo explorar en el hubiera de qué pasaría si se quedara con él, ¿no? Obviamente no es el fantasma de la ópera, no es un hombre mayor, mi historia era una novela juvenil situada en otro ambiente totalmente diferente, en el presente, en México, etcétera, etcétera, ¿no? Yo ahí estaba tomando mi inspiración para escribir mi propia historia y hacer mis propias indagaciones, ¿no? De qué pasa si sí elegimos quedarnos con el monstruo, ¿no? ¿En verdad al monstruo lo hizo la sociedad, o el monstruo es un monstruo y uno tiene que elegir lo que es bueno para uno y no elegir salvar al monstruo, etcétera, ¿no? Estas eran todas mis preguntas, y yo empecé la historia con una idea muy clara de hacia dónde iba a ir, según yo. Iba a ser una historia romántica entre una chica y su monstruo. Y resulta que por cosas de mi vida personal, mi idea del romance y de lo que es el amor fue cambiando en el camino, ¿no? Me fui dando cuenta de que yo, en efecto, ya estaba viviendo eso en mi vida real. Ya había elegido irme a las sombras para tratar de salvar a un monstruo en vez de irme con el ideal de simplemente un hombre normal, sano mentalmente, que vivía en el exterior y no en las sombras, o sea, en una vida sana y no en las sombras de la depresión, amargura, etcétera, 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 y que no necesitaba ser salvado porque su cerebro estaba bien, ¿no? Y él estaba bien. Cuando me di cuenta de eso y me di cuenta de que yo estaba tratando de romantizar algo que yo ya estaba viviendo y que me estaba haciendo daño, pues mi idea del amor cambió. Y dije, esto no es amor, esto es otra cosa. Entonces la escribí ahora desde otro punto de vista, y ya no queriendo idealizar esto, sino demonizarlo. Así que me fui al otro extremo. Entonces empezó por un lado, acabó en otro lado totalmente diferente, y pues no fue buena. Y esa es la novela que inspira el video de Mi editor destrozó mi novela, que a su vez fue inspirado en una columna del periódico en que yo escribí, que se llamó Maldito querido editor, en la que le agradezco al editor por haberme dicho que esa novela era una basura. No lo dijo así, nunca lo dijo así, pero a mí me costó mucho trabajo escribirla porque cambié de caballo a la mitad, porque mi ideología, mis sentimientos, mi vida personal, mi aprendizaje íntimo acerca del amor y de los vínculos cambió a la mitad. Y yo tenía muchas ganas de que funcionara esta historia, porque desde muy joven tenía ganas de inspirarme en El fantasma de la ópera para escribir algo. Tenía ganas de que funcionara y era muy dramática, y los personajes pues sí que eran tridimensionales, pero la historia que estaban viviendo ya no era una historia que yo quería contar. Así que me fui a un lado totalmente oscuro, demonizando al demonio, ¿no? Yéndome a las sombras y diciendo, pues sí, puedes elegir esto, pero te va a pasar esto. Y acabó siendo pues una especie de fábula oscura con moraleja de no elijas esto, que como novela pues es una porquería. Y además de todo me costó mucho trabajo escribirla, porque ahí se nota mi búsqueda personal, mis ganas de que funcionara esa relación mía en la vida real, y por lo tanto forzando yo a que funcionara esa relación de los personajes en la ficción, y al final ni una, ni la otra, ni la novela tampoco. Y claro, la tercera historia que más me costó escribir, ya lo saben, El cuerpo de Dorotea. ¿Por qué? Por muchas razones. Y ya no hablemos de lo que me costó publicarla, esa ya es otra cosa. Ya he dicho muchas veces que escribir y publicar son dos procesos distintos, pero la razón por la que me costó escribirla, el proceso de escribirla, fue muy trabajoso. Dos cosas veo directamente. La primera, que mi personaje sabía más que yo. Mi personaje era más inteligente que yo y más culto que yo, así que yo me tuve que poner a leer un montón. Ya hablo de esto
muy, muy bien explicado en la presentación de Dorotea. Si no la viste, no te la pierdas. Es muy emotiva y muy bonita y lloro y todo eso. Así que tuve que hacer toda una investigación previa de muchas cosas que yo no sabía y en las que no había indagado. Así que eso alargó el proceso y lo dificultó. Tuve que investigar mucho, no solo externamente, sino también internamente. Es una novela que trata de los temas importantes, ¿no? Aquí junté muchos porque estaba en ese momento la vida, el amor y además de todo la palabra. Yo quería que esta fuera una novela exquisita en sentido literario. No me conformaba con que tuviera una trama interesante. Necesitaba explorar estilísticamente. Ya sabía qué tono se me daba bien, ya sabía que la literatura juvenil se me daba bien y que me encanta, y necesitaba escribir otra cosa. Necesitaba regalarme a mí misma un libro que yo leyera y estuviera muy orgullosa de hasta dónde podía llegar en cuestión poética o en cuestión lírica. Y déjenme decirles que escoger la palabra exacta cada vez y que siempre sea perfecta es muy cansado, es muy trabajoso. Y por eso una novela que no es tan larga tomó más de 2 años para mí y me dejó agotada, ¿no? Entonces esas dos cosas. Y la última, que al igual que esta novela, que este librito de cuentos, pues es una novela que nace de la rabia de un cúmulo de injusticias muy ambiguas y abstractas, que aquí están aterrizadas en algo específico, pero que representan muchas de las injusticias por las que yo me he enojado a lo largo de mi vida. Y entonces también tuve que estar ahí. Tuve que ponerme en los zapatos de 2 voces narrativas, una muy erudita y muy poética y la otra muy enojada. Y esta voz enojada, que era la mía, claro, me desgastaba muchísimo también, ¿no? Vivir en ese estado de denuncia y de rabia era muy agotador emocionalmente, y a veces me era muy difícil desconectar de lo que estaba viviendo aquí y estar en mi vida real y decir, mi vida real es buena, mi vida cotidiana es buena, pero yo no podía dejar de estar conectada con lo que mis personajes estaban viviendo, que representa lo que mucha gente en la vida todos los días está viviendo. Así que eso fue otra de las razones por las que esta novela fue muy difícil de escribir, porque es un mundo en el que no es fácil habitar, y ya me lo han dicho incluso ustedes como lectores. He ahí los 3 libros que más difícil me ha sido escribir. Y cuéntame a ti, de tus historias, de tus cuentos, de lo que sea que estés escribiendo, ¿cuál ha sido el que más te ha costado y el que más satisfacciones te ha dado? Porque aquí les puedo decir que de los 3, pues el que más satisfacciones me ha dado es este, y el otro solo me dio frustraciones, ¿no? El que no les voy a decir su nombre, no, al final no me dio ninguna satisfacción más que aprender que yo ya no creía en esa forma de amor, que también es una gran satisfacción, un aprendizaje de la vida real nacido de la ficción. Y este pues me dio mucha satisfacción porque eso, que se repartiera el libro gratuitamente a más de 3.000 personas, pues claro, da muchísima satisfacción, ¿no? Cuéntenme aquí abajo, los leo. Muchas gracias por escuchar.